Gracias, Padre, te damos por esta mañana tan fresca, tan hermosa que nos has regalado, por cada respiro que damos. Sabemos que todo lo que tú nos bendices, toda tu grandeza, tu soberanía se manifiesta en esta creación maravillosa y más en nosotros mismos a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, te damos por tanta bendición. Ayúdanos en nuestra mente y en nuestro corazón a ser compartidos también con los demás, porque son tiempos de angustia, son tiempos de dudas, pero tú eres la verdad, Jesús. En ti no hay dudas, en ti hay certeza. En ti, Señor, tenemos la convicción de que veremos grandes y maravillosas cosas. Y no importa lo que veamos, Padre, tú estás en control y sigues sentado en tu trono poderoso. Gracias, Jesús, porque sigues a la diestra del Padre siempre pidiendo por nosotros, guiándonos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro paracleto, estás aquí con nosotros, nos llevas del brazo por el camino que tenemos que caminar. Gracias, gracias por esa certeza. Gracias porque tú eres, Señor, la verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a iniciar con el capítulo 27 de Hechos. Ya vamos en la recta final y esto se pone cada vez mejor. Está tremenda esta situación. ¿Desde cuándo que el apóstol Pablo dijo, tengo que ir a Roma? Cuando andaba en sus viajes allá y con fundando todas las iglesias en Asia Menor, en Grecia, en Europa, él sabía que tenía que ir a Roma, ¿sí? Eso estaba en su mente. El Espíritu Santo le había dicho ya al apóstol Pablo. Entonces, después de todo, prisiones, lo tratan de matar, los romanos lo rescatan. Después de todo esto, él seguía y sabía que él tenía un propósito maravilloso. Y entonces vamos a ver en el capítulo 27, después de que los romanos lo rescatan de los mismos hermanos de él, de los judíos, de que lo maten, entonces lo obtienen prisionero, ¿verdad? Y dice en custodia, pero lo trataban muy bien porque de hecho lo protegieron para que no lo mataran los judíos, ¿sí? En Jerusalén y lo llevan a Cesarea, que es la capital, y de ahí él dice, después de haber hablado ante reyes, el rey Agripa, ante Félix, ante Festo, ante Drusila y toda la corte más importante, después de eso, él dice, yo no he hecho nada y daba su testimonio. Él simplemente, ¿cómo se defendía él? Dando su testimonio y lo vamos a seguir viendo. Y entonces él dice, como tenemos nosotros el derecho, ¿verdad? Si en nuestro juez local no, nos amparamos y pedimos ir a la autoridad superior y a la autoridad superior, y él dijo, yo me voy hasta la autoridad máxima y aquí en la tierra, que en ese tiempo era el César. Dijo, yo compareceré ante el César. Y entonces, finalmente, pues se lo llevan preso, y vamos a ver cómo iba preso, para rumbo a Roma, porque él pedía la audiencia ante el César. Entonces se embarcan. Finalmente, acuérdense que los barcos en aquel entonces no eran yates de pasajeros, ¿verdad? No eran cruceros de pasajeros, eran barcos que se movían por todo el Mediterráneo. Fíjense, por todo el mar Mediterráneo se movían los barcos y tenían un comercio tremendo. Por eso vemos muchas ciudades importantes a las que el apóstol Pablo iba y levantaba iglesias, porque esas iglesias se multiplicaban porque los marineros iban y traían grano de Egipto. Entonces, y aparte, eran muy importantes esos barcos también para la guerra. Acuérdense que estaba ahí los griegos con Alejandro Magno habían sido vencidos por los romanos y los romanos, sabiendo que era muy importante que tuvieran barcos buenos, tenían barcos de guerra muy fuertes, porque en el mar Mediterráneo, aunque nosotros lo vemos que es un mar
aparentemente pequeñito, ¿verdad? Y lo vemos aquí, por ejemplo, que no es tan pequeño, es pequeñito considerando los grandes mares. Este es el mar Mediterráneo comparado con el océano Índico, Atlántico, etcétera, el Pacífico. Pero aquí eran unos vendavales y unos ciclones tremendos, entonces tenían que tener barcos muy fuertes. Entonces, vamos a empezar. Hechos 27:1. Cuando finalmente se decidieron que deberíamos embarcar para Italia, porque él quería ir a Roma, ¿verdad? Fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía o de la tropa Augusta, llamado Julio. Entonces ya tenemos a este personaje, Julio, que es el centurión que está a cargo de 100 soldados, ¿sí? Embarcándonos en una nave adramitena que estaba para salir hacia las regiones de la costa de Asia, provincia occidental de Asia Menor, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató con benevolencia, y fíjense, benevolencia, la palabra que es ahí es filántropos. ¿Qué es un filántropo? Alguien que da, alguien que trata con benevolencia, con generosidad, con humanidad. Pues esa palabra con benevolencia es filántropos. Con filantropía él trató a Pablo, inclusive permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. ¿Sí? Imagínense, o sea, aparte de todo, vénganse todos sus amigos, los que lo quieren atender. Obviamente, ¿quién iba ahí para atenderlo? Pues Lucas, su médico de cabecera. No es un privilegio viajar, ¿no te gustaría a ti viajar así en una nave enorme y tener a tu médico de cabecera allí? Pues claro que sería un privilegio. Pues así fue como todo fue lo que hizo el Julio, ¿verdad? El centurión tratando a Pablo. Dice, llegan a Sidón, ¿sí? Y de allí partimos y navegamos al amparo de la isla de Chipre porque los vientos eran contrarios. Y ahorita vamos a ver de qué está hablando este viaje. Es un viaje muy, muy importante porque es el último viaje del apóstol Pablo, pero aparte de eso, es un viaje tremendamente accidentado, podemos decirlo así, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál es la ruta del apóstol Pablo y por qué estaba diciendo esta cuestión. Fíjense, aquí tenemos el mar Mediterráneo, ¿sí? Luego él va a mencionar el mar Adriático. Este es el mar Adriático, ¿sí? Perdón, este es el mar Adriático. Él sale de Jerusalén, ya lo vimos, ¿verdad? Se lo llevan a Cesarea para evitar que lo maten y luego de aquí se embarcan, van por tierra a Sidón, donde se embarcan en la nave. Ahora, había vientos contrarios, es decir, los vientos venían por acá, ¿sí? Del norte y del este, el Euroclidón. Venían los vientos de acá. Entonces, para protegerse, porque lo normal hubiera sido que si sales de Sidón, pues, ¿cómo vas a Roma? Pues en recta, en camino recto, aquí vas a Roma, pasas por aquí, por Regio, ¿sí? Y llegas aquí a Roma. Esto era pues lo que normalmente se podía hacer, pero era un tiempo del año en que había muchos vientos contrarios. Entonces deciden irse costeando aquí Chipre para poder resguardarse de estos vientos que estaban aquí. Entonces se van costeando Chipre, llegan por acá y luego quieren tocar aquí base, donde es Mira de Licia, aquí vamos a ver,
¿verdad? Donde vienen, y luego vamos a ver cómo van a ir costeando para acá hasta llegar a Creta, porque aquí tocan base y pues ya nada más les faltaba ir aquí. Pero aquí vamos a ver que hay un gran tormenta y miren cómo viene aquí para acá y para allá, para acá y para allá, para arriba y para abajo y para todas partes. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían control del barco. El barco estaba a la deriva completamente, ¿sí? Y hasta que llegan acá. Pero aquí vamos a ver esta parte del viaje de Pablo, todo lo que sucede desde que se embarcan en Sidón, van todo esto, recorriendo todo esto hasta que llegan a Puertos Buenos y vamos a ver qué es lo que está sucediendo en toda esta parte. Ya en el capítulo 28 veremos lo que sucede acá en Malta. Entonces, fíjense nada más cómo está esto. Vamos a ver lo que es esos vientos tremendos, fuertes, eran el Euroclidón. Imagínense ese tifón, ese tremendo viento huracanado, ese huracán que venía en contra. Por eso cuando el apóstol Pablo dice que el viento era en contra, ¿verdad? Ellos tenían que hacer esto, pero el viento venía al contrario, todo esto al contrario. Por eso se tardaron tantísimo en todo esto, en recorrer todo esto. Muy bien, entonces a ver, vamos a seguir leyendo. Y dice, fíjense, después de allí, de navegar, dice, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos, ¿sí? De allí partimos y navegamos al amparo de la isla de Chipre, ya lo vimos, porque los vientos venían en contra. Después de navegar atravesando el mar frente a las costas de Cilicia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia, ya vimos ahí donde era. Allí el centurión, Julio, ¿verdad? Nuestro amigo Julio, halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. ¿Por qué nos dice que era una nave alejandrina? Porque la nave es una famosa flota, la flota alejandrina, era una famosa flota, ¿sí? Inclusive había sido de Cleopatra. Acuérdense que eran utilizados esos barcos para la guerra, eran fuertes esos barcos. Entonces, a pesar de que había ese viento y que estaba mal el tiempo, entonces por eso el centurión Julio dijo, nos vamos en una nave alejandrina, ¿sí? E inclusive fueron muy famosas porque eran barcos bien construidos en la batalla de Actium, que es una famosísima batalla en donde Octavio Augusto vence a Marco Antonio, ¿verdad? Entonces, imagínense, eran barcos enormes, traían trigo de Egipto a Roma. Por eso los romanos se habían hecho de una flota porque tenían que controlar todo su imperio. Entonces tenían el ejército romano, que era tremendo, y también una flota de barcos muy importante para poder mantener, porque era un comercio tremendo el que había allí y eso les daba el poder marítimo en el mar Mediterráneo. Entonces suben a esta barca, a esta nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Después de navegar lentamente por muchos días, imagínense con el viento en contra, y de llegar con dificultad frente a Nido, pues el viento no nos permitió ya avanzar más. Navegamos al amparo de la isla de Creta frente a Salmón. Es la isla grande que vimos allí, ¿verdad? La isla de Creta. Costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos. Ya lo vimos ahí, la isla de Creta. Llegan a Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lacea. Ahí estaba Lacea. Cuando ya había pasado mucho tiempo, ¿sí? Y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno o el día de expiación
había pasado ya, Pablo los amonestaba, diciéndoles, amigos, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Les estaba advirtiendo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él, acuérdense lo que le había dicho, Dios. Ahora, él no temía por su vida, porque Dios le acababa de decir, se le había aparecido. Dijo, así como has hablado de mí valientemente en Jerusalén, así hablarás de mí en Roma. Y Dios lo llevó. Y miren cómo lo llevó. ¿Sí? Y entonces en una nave, pero fuerte, con su cortejo allí, con sus amigos y todo su médico de cabecera. Y entonces él no temía por él, pero temía por los demás. Dice, vamos a perder la carga y la nave, y también se pueden perder vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. ¿Qué hubieras hecho tú si Dios te está diciendo, no lo hagas, no vayas por ahí, no te metas con esa persona, no hagas ese negocio, no lo hagas porque vas a tener pérdida? Pero entonces tú le haces caso a los financieros y al compadre que le ha ido muy bien y es muy avesado en los negocios, o mandas consultorías, ¿sí? Y muchas veces sí lo sabemos. Ahí está, tú sabes que Dios te está diciendo, ten cuidado, ten cuidado. Este viaje que emprendes, ¿verdad? El viaje que sea, de negocios, de familia, de compañía, de lo que sea, ten cuidado, porque va a ser en perjuicio. Pero le hacemos más caso, pues, a los expertos, ¿verdad? Como Julio, el centurión, le hizo más caso al piloto y al capitán del barco. Yo no lo culpo porque, pues, ¿cuántas veces lo hemos hecho, verdad? 12. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí para ver si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el nordeste, fíjense, hacia el nordeste y hacia el sudeste. Es decir, en la isla de Creta, ya la vimos, estaba en la mera punta de acá ese pueblo, esa ciudad de Fenice. ¿Por qué querían llegar hasta acá? Porque ya nada más les quedaba más corto emprender la ruta hacia Roma, ¿sí? Entonces querían llegar ahí, a ese lugar. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dice, un puerto de Creta que mira hacia el nordeste y el sudeste y pasar el invierno allí. Era invierno ya. Imagínense los vientos, aparte de que eran vientos tremendos, pues era un viento frío, gélido. Cuando empezó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Entonces hubo un vientecillo ahí cálido, ahí que empezó a soplar del sur, y entonces dijeron, no, con esa es una señal de que vamos bien, vamos a emprender, ¿sí? Sin haber pensado. Y entonces, pero, no mucho tiempo después, desde tierra empezó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón o viento del nordeste, ¿sí? ¿Qué quiere decir Euroclidón? Pues yo al principio dije euro, pues que viene de Europa. Pues no, euro quiere decir un viento del este. Euro quiere decir viento del este. Y tenía este nombre porque era un ciclón tempestuoso que se daba en otoño y en invierno, ¿sí? Y ese mismo ahora tiene el nombre Levanter, ¿sí? Que viene en las áreas de Levante. Imagínense el tifón este, ustedes saben, aquí en México pues hablamos del Niño, por ejemplo, ¿verdad?
Este era un viento que se presentaba cada año y eran unos vientos huracanados que hasta tenía su propio nombre, Euroclidón, ¿sí? Entonces, Euro quiere decir viento del este y Acleidon es del latino viento del norte, por eso es Euroclidón, viento del noreste. Y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Aquí ya no tenían el control de las cosas, ¿sí? Cuando tú quieres tener el control y tomas las decisiones y dices, yo voy a tener el control, viene un viento fuerte, ahí está tu control, ¿sí? Y por eso vemos ahí, cuando vimos el mapa, ¿verdad? Que la raya vienen para acá y para allá y para arriba y para abajo. Ya no tenían control de la nave. Subieron todas, no izaron, al contrario, bajaron las velas, amarraron todas las velas y todo, y dijeron, pues aquí estamos a merced de este mar tremendo y del Euroclidón. Navegando al amparo de una pequeña isla llamada Clauda, que podemos llamarle, en otras versiones le van a llamar Cauda, es una pequeñísima isla que andaba ahí. Con mucha dificultad pudimos sujetar el bote salvavidas. Normalmente los botes salvavidas van arrastrándose detrás de la nave, ¿verdad? Entonces, era tan fuerte ese viento que vamos a perder el bote salvavidas. Entonces, empezaron a levantar el bote salvavidas, lo metieron a la nave para poder tener ese bote salvavidas, ¿sí? Después que lo alzaron, usaron amarras para sujetar la nave, temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Estos bancos de Sirte son unos bancos que están ahí muy cerca de esta isla y que son arenas, son dunas de arena, pero sumergidas en el mar. Imagínense la cantidad, les tenían mucho temor a esas dunas de arena, porque con el mar, cuando había ciclones, por ejemplo ahorita, se formaban esas dunas de arena y el barco no sabía en dónde estaba pasando, si allí había una duna de arena y el barco se encallaba en esa duna de arena. Y ustedes saben, pues las arenas movedizas, ¿verdad? Si te encallas en una arena, ya no te puedes mover. Entonces tenían pánico de todas esas áreas que estaban ahí de Sirte, unas dunas tremendas de arena que se llaman Sirte. Y por eso tenían tanto miedo. Dice, al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. ¿Qué quiere decir esto? Toda la mercancía, o gran parte de la carga que llevaban, de la mercancía y de todo lo que llevaban, lo perdieron, porque decían, vamos a perder nuestra vida. Así que preferimos conservar nuestra vida a conservar la carga, ¿sí? Entonces empezaron a tirar todo lo que traían, de todo lo que estaban transportando, de todos los bienes y todas las cosas que iban a vender y que traían de mercancía, lo echaron al mar. ¿Por qué? Para aligerar la barca y que aunque se moviera, no se fuera a hundir. Y entonces dice, perdieron todo, ¿sí? Y dice, al tercer día, ya llevaban 3 días de estar azotados ahí a diestra y siniestra, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave. Esto ya era grave. ¿Qué son los aparejos de la nave? Todos los instrumentos que se necesitaban para la navegación. Dijeron, aquí ya hasta todo lo que tenemos que nos sirve para
para poder navegar, no les importó. Perdieron todos sus bienes y hasta los instrumentos de navegación. Ya estaban a la deriva. Dice, ¿cómo? Ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros. Desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. ¿Quién está escribiendo? ¿Se acuerdan quién está escribiendo? Lucas. Lucas está escribiendo. Él mismo decía, toda la gente abandonamos ya toda esperanza de salvarnos. Iba el apóstol Pablo, iba el centurión, los marineros, el capitán, todos los amigos del apóstol Pablo, Lucas, su médico de cabecera, y dijeron, aquí perecemos, Señor. Ya no hay esperanza para nada. Cuando habían pasado muchos días sin comer, pues ya como para qué comían, lo único que querían era mantenerse dentro del barco, ¿sí? Muchos días sin comer, dice, y Pablo, ¿qué hizo? Esto me encanta. Pablo se puso en pie. ¿Qué acabamos de ver en el capítulo pasado? Levántate y ponte en pie. Subrayen eso, porque eso fue exactamente. ¿Y en qué se puso en pie Pablo? Yo, la verdad, si estoy en un barco que está azotado a diestra y siniestra, yo no me paro. Yo me quedo en cuclillas y yo me quedo ahí sentadita, ¿verdad? Señor, ya perdimos la esperanza, a ver cómo le haces para salvarnos, porque pues yo tengo que ir a Roma. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo el apóstol Pablo en medio de la tormenta y en medio de ese barco que se debatía? Se pone en pie. ¿Te vas a poner en pie o qué vas a hacer? Pablo se pone en pie en medio de ellos. Dice, fíjense. Y dijo, amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Y para eso se levantó, nada más para decirles, se los dije, y ahora nos vamos a morir todos. No, ¿por qué les dice eso? No les está recriminando, simplemente les está diciendo, escúchenme, porque yo se los dije y no me hicieron caso, pues ahora háganme caso. Eso es lo que les está diciendo. No es para decirles, se los dije y ahora sí, todos se van a morir, ya ven, nunca me apreciaron, soy el apóstol Pablo y siempre digo, no, se pone en pie y les recuerda la autoridad que tiene él de parte de Dios. Y fíjense lo que pasa, dice, pero ahora viene el mensaje del apóstol Pablo. Dice, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Fíjense que yo tengo pendiente una conversación difícil, esas conversaciones difíciles, ¿verdad? Que le sacas la vuelta y le sacas la vuelta y le sacas la vuelta. Y decía, ¿cómo voy a empezar, Señor, para decir esto? Esto es un caos. ¿Cómo le voy a decir a esta persona? Tu vida es un caos. Está todo por sin ningún lado, ¿sí? ¿Y qué me va a decir? Pues por eso y como que qué te importa ya lo sé, ¿verdad? Pues, probablemente. Pero vi esto y dije, le voy a leer este pasaje y le voy a decir, y se lo voy a leer así, ¿verdad? O sea, te lo digo, lo dijo Pablo para que lo entiendas tú, Juan, ¿verdad? Te dije que esto iba a pasar si seguías con esto. Pero, y luego le voy a leer, dice, pero ahora te animo, te exhorto y te animo porque no vas a perder nada.
no lo vas a perder, sino, ok, has perdido ciertas cosas económicas, pero te vas a reponer porque es palabra de Dios, porque es promesa de Dios. Sí, esto le voy a decir y esto le voy a leer y ya les platicaré cómo fue esta conversación difícil. No sabía cómo empezar y esto es la clave. Dice, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y así lo voy a decir, porque esto fue una revelación para mí, para decirte a ti que cobres ánimo, que no va a haber pérdida, porque el Señor está con nosotros, diciendo, no temas, no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, has de comparecer ante el César. Y a veces necesitamos que Dios nos dé esa confirmación, porque decimos, ay Señor, a lo mejor ya siempre no, o qué pasó, ¿sí? Dice, él mismo me apareció y me dijo que compareceré ante el César. Pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y se los dice a toda esa gente que estaba ahí, perdiendo ya toda la esperanza, ya no tenían instrumentos de navegación, ya habían echado toda su carga, todo lo que iban a ganar de dinero, todo ya lo habían echado al mar. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. ¿Sí? Pero ahora vienen las instrucciones. ¿Van a hacer caso o no van a hacer caso? Pero tenemos que encallar en alguna isla. ¿Sí? Llegada la 14ª noche, ya tenían 14 noches, no fue al día siguiente. Dios no te da la razón al día siguiente, ¿sí? Está probando, realmente están creyendo lo que el apóstol Pablo, porque muchas veces, bueno, es que ya iba a llegar este viento, ya se iba a calmar, por eso. No, para que entiendan que realmente están en una situación que solamente esta promesa de Dios los puede sacar adelante. 14 días, dice, 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, ahora ya están en el mar Adriático, ¿sí? El mar Adriático es el que ya les dije cuál era, sí, el que está ahí la península, ¿verdad? De Italia, y entonces está la península de Italia y ahí está el mar Adriático. El problema con el mar Adriático es que, imagínense, hay 1240 islas, solamente 80 son grandes. Ahorita vamos a ver cómo tenían temor ellos. Dice, a eso de la medianoche, los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Por un lado dijeron, estamos acercándonos a tierra, ¿sí? Echaron la sonda, es una soga que tiene unos nudos y cada nudo pues es aquí un brazo, ¿verdad? Entonces van contando los brazos, 1, 2, 3, para saber cuántos metros, nosotros los tenemos en metros, ¿verdad? Y se mide en metros. Entonces ellos van contando los nudos y saben qué tan profundo es. Y se tenía 36 metros, 20 brazos o brazas, o 36 metros de profundidad. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y vieron 15 brazas, 27 metros, ¿sí? Pero ¿qué fue esto? ¿Qué les dijo? ¡Ay, qué bueno, ya nos estamos acercando! Acuérdense lo que les dije. En el mar Adriático, de esas 1240 islas, solamente 79 son islas grandes en donde pueden llegar. Las demás son puros peñascos y riscos en contra de los cuales, imagínense, es un campo minado en el cual hay puros escollos y riscos y obviamente al golpear la nave contra esos escollos y esas piedras
salientes, se iba a desbaratar la nave. Entonces, temiendo, ahí ya les entra el temor, en lugar de decir, ay, qué bueno, no, temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban, rogaban. Este término es y clamaban porque amaneciera, ¿sí? Pues ahí ya están volteando a ver a alguien que puede hacer que amanezca en la mitad de la noche, porque tenían 14 días de que no aparecía ni el sol ni las estrellas, es decir, tiniebla, no veían nada absolutamente, ¿sí? Y entonces dice, en el 30, 27, 30, dice, como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el bote salvavidas al mar bajo pretexto de que proponían echar las anclas desde la proa, ¿sí? La proa es al frente, acá estaba la popa y acá estaba la proa. Entonces los marineros vieron que estaba la cosa tremenda, que lo más probable es que iban a golpear contra un escollo, se iba a desbaratar todo y entonces, muy astutos, ¿verdad? Dijeron, ahí se ven, ustedes ahí se quedan, ¿verdad? Y entonces nosotros, los marineros, nos vamos a bajar el bote salvavidas y estamos echando las anclas, ¿eh? Pensaban irse en el bote salvavidas y dejarlos allí a toda la tripulación, a todos los demás, ¿sí? Al centurión, con los soldados, con Pablo, con toda la gente allí. Y entonces, ¿qué hizo Pablo? Dice, Pablo le dice al centurión, o sea, al soldado romano, le dice, mira, y a los soldados, si estos marineros no se quedan aquí con nosotros, ustedes no podrán salvarse. Y me encanta Pablo, porque él, obviamente, los marineros no le iban a decir, ah, Pablo, pues es que como Dios te dijo, tú vente con nosotros y los demás que se mueran. No, ellos se iban a quedar allí y los marineros pensaban desertar. Pero Pablo, ¿qué les dice? Ustedes, les dice a los soldados, ustedes no van a sobrevivir, ¿sí? Implicando, yo sí, porque yo tengo una promesa de Dios. Y esa promesa de Dios ciertamente se cumple. Y entonces le dicen, no se van a poder salvar. Entonces los soldados se ponen listos, ¿verdad? Y se van hacia la proa, hacia el frente del barco, y cortan las amarras. Ya estaba el bote salvavidas abajo y los marineros ya estaban bajándose. Cortan el bote salvavidas y se pierde el bote salvavidas y los marineros ni modo. ¿Qué pasa cuando suceden estas cosas? ¿No te ha pasado que estás en una situación en la que estamos en el mismo barco y usamos mucho esa expresión? Estamos en el mismo barco. Sí, estamos en el mismo barco, estamos en la misma nación, nada más que yo salvo mi pellejo, ¿sí? Yo aquí salvo mi pellejo, yo hago lo que necesito, yo acumulo mis cosas, arreglo mis situaciones y el resto de la gente, allá el resto de a ver cómo le hace, ¿sí? Ni modo, naufragaron, ay pobrecitos, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos eso? Y vemos aquí, decimos, cómo los marineros, los que sabían de todo lo del barco y quieren abandonar, pues muchas veces nosotros también lo hacemos. Somos responsables de todo lo que sucede. También estamos todos en el mismo barco. Y entonces dice esto, dice, cortaron las amarras del bote y dejaron que se perdiera. Voy en el capítulo 27, 33. Cuando estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo, hace ya 14 días, velando continuamente, están en ayunas sin tomar ningún alimento. Dice, por eso les aconsejo que tomen alimento,
porque esto es necesario para sobrevivir. ¿Qué les estaba diciendo? Van a sobrevivir, hay que alimentarse, tomen alimento, ¿sí? Porque, y aquí viene, ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Vuelve a darles esa palabra de que viene directamente del Señor. Y esto me encanta del apóstol Pablo. Imagínense, habiendo dicho esto, Pablo tomó pan de lo que había ahí quedado, sí, y dio gracias. ¿A qué nos recuerda esta frase? Tomó el pan y dando gracias a Dios en presencia de todos. ¿Saben cuál es esta palabra que dice dando gracias? ¿Saben lo que quiere decir? Vamos a ver lo que quiere decir. Vamos a ver. Dice, y dando gracias. En el versículo 37, Pablo dio gracias. ¿Qué quiere decir dio gracias? Eucaristeo. Eucaristeo. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? ¿Qué estaba haciendo en medio de la tormenta? La gente desesperanzada, todo se había perdido. Y en medio de todo eso, el apóstol Pablo toma la Santa Cena. Dice, dio gracias, la palabra original que viene es Eucaristeo. Dice, y en presencia de todos y partiéndolo, la palabra es clao, que en el Nuevo Testamento implica comunión, y partiéndolo comenzó a comer en medio de todas esas gentes, en medio de los marineros. Fíjense, ¿qué fue lo que hizo el apóstol Pablo aquí? Los marineros acababan de hacer esta acción tremenda de abandonar a todos. En lugar de irse en contra de ellos, ¿qué dijeron? Si los marineros se van, no sobreviviremos, los necesitamos. Imagínense cómo estaban los ánimos de todo el centurión, de todos los soldados romanos y todos los demás que iban allí. Como traicioneros estos marineros. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Se sienta, se para, los anima y imparte la comunión. Toma la Santa Cena enfrente de todos y a todos los une en un mismo espíritu, diciéndoles que todos iban a ser salvados. ¿Por qué? Porque Dios se lo había dicho. Qué impresionante es esto. Tal vez es tiempo, cuando está la situación tan tremenda, es tiempo de que te sientes con tu familia, con tus amistades, con quien sea, y tomes y compartas la Santa Cena. Es un pacto, es el pacto de que todos somos los que estamos en la familia de Dios. Es un pacto que Dios, recordamos el pacto que Dios hizo con nosotros y que nosotros también hacemos con el Señor Jesús. Entonces dice, fíjense, y comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, ¿qué fue lo que les dio? Ánimo, el alma, se alimentó el alma, porque está hablando de el ánimo. Dice, imagínense, dice, tomaron también alimento. Tiene que haber alguien que ponga la muestra, tiene que haber alguien que lo haga en un principio, porque todo lo que nosotros hacemos repercute y es muestra
para otras personas. Estaban unos trabajadores aquí trabajando en el parque aquí de avispones y todo eso y pues veíamos ahí que estaban trabajando y todo, cuánta cosa y todo. Y entonces, pues bueno, preparamos ahí unos taquitos bien ricos, ya se me hizo agua en la boca, bien sabrosos y todos los envolvimos y fuimos y ahí les dimos los tacos a todos los trabajadores, son como 40 o 50, no sé cuántos son, ¿verdad? Y entonces estaban allí todos. Y bueno, ahí trabaja el esposo de Felipa, Maurilio. Y bueno, estaba muy feliz y todos comieron y estaba muy rico y todo. Pero lo importante, ¿saben qué fue? Que el capataz, el que los tenía allí, ¿verdad? Luego los están trabajando a veces los domingos. Él, de su corazón, él les llevó el domingo tacos de barbacoa. ¿Ven cómo estas cosas que hacemos hace que también los corazones de los demás lo hagan? Y nosotros al repartirlo es un testimonio. Y entonces el capataz, pues yo me imagino que ve que trabajan tan arduamente, de verdad, porque yo paso cada rato y veo cómo trabajan y eso movió mi corazón para llevarlos. Pero lo más importante es que también el capataz ahora, él se conmovió su corazón y les llevó tacos de barbacoa. Ya mero me iba yo ahí el domingo para que también a mí me tocara, ¿verdad? Pero eso es lo que pasó aquí con el apóstol Pablo, porque dice, todos empezaron a cobrar ánimo y entonces empezaron a comer, ¿verdad? Y una vez saciados, ya habían sido saciados, aligeraron nuevamente la nave, arrojando el trigo al mar. Acuérdense que les comentaba que también había carga de cosas preciosas y todo eso, y también llevaban trigo de Egipto hacia Italia. Entonces, aventaron también el trigo para que estuviera todavía más ligera la nave. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra que habían visto a lo lejos, pero podían distinguir una bahía que tenía playa, cuando menos, no era un escollo, no era que se iban a romper contra los escollos, sino que había la posibilidad de nadar y había una bahía, una playa, ¿sí? Entonces decidieron lanzar la nave hacia ella si les era posible, ¿sí? Cortan las anclas, ya se olvidaron de las anclas, lo que querían era llegar a tierra y las dejaron en el mar, ahí las dejaron, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones, ¿sí? Habían amarrado el timón porque ustedes saben esa rueda, ¿verdad? Que le dan vuelta y que es la que va moviendo el barco. Entonces, para que el timón no se moviera, entonces lo habían amarrado. Entonces, cortan el timón que estaba amarrado y empiezan a maniobrar para irse hacia esa playa. Izando la vela, dice, de proa al viento se dirigieron hacia la playa. Pero, dijeron, ahora sí ya, ahí vamos ya, ahí vamos. Pero chocando contra un escollo donde se encuentran dos corrientes, imagínense, hemos visto siempre en las playas, así cuando hay piedras y escollos donde dos corrientes chocan y se levanta la espuma y se levanta el agua tremendamente allí donde chocan dos corrientes en los escollos. Dice, chocando contra un escollo donde se encuentran dos corrientes, encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. Es decir, estaba aquí el escollo, ¿verdad? Había las piedras. Entonces la nave, la proa, la parte de enfrente, cuando querían maniobrar para ir a esa playa, ya la estaban viendo, choca contra ese escollo, se atora allí, esto queda inmóvil porque está entre las piedras, pero la parte de atrás está moviéndose, moviéndose. ¿Qué es lo que piensan que va a pasar? Pues no es de el barco, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar si esto está así? Pues se va a romper el barco y eso fue lo que sucedió. Dice, la popa, la parte de atrás, se rompía con la fuerza de las olas.
27:42. Y luego viene otra situación. Ahora los centuriones, ahora el centurión y los soldados romanos, dice, el plan de los soldados, fíjense, era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado. ¿Por qué? Ya lo hemos visto, porque si un preso se les escapaba a un soldado romano, lo mataban al soldado, ¿sí? No hay con que, ay, no supe dónde quedó el preso, no, lo mataban. Entonces dijeron, más vale que si salvamos el pellejo, pues a lo mejor salvamos el pellejo y luego nos van a decir dónde están los presos y nos van a matar a nosotros. Entonces el plan de los soldados era matar a los presos. Fíjense, en qué momentito, todos en el mismo barco y todos nada más por mí. Y entonces dice, para que ninguno de ellos escapara nada. Pero el centurión, Julio, ¿verdad? Nuestro buen amigo Julio, dice, de verdad que Dios nos da gracia y favor con la gente de autoridad, ¿sí? Julio queriendo salvar al apóstol Pablo. Imagínense esa relación que empezaron ellos a tener, ¿sí? El apóstol Pablo, claro que le testificaba de Jesús, dice, impidió su propósito. O sea, aquí eran ya los soldados contra el jefe, contra el centurión, ¿sí? Y les ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra. Les dijo a todos los soldados, los que sepan nadar, pues los marineros sabían nadar, ¿verdad? Pero estaban todos los soldados, eran un centurión, 100 gentes, y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave, ¿sí? ¿Por qué? Porque la parte de atrás de la nave, o sea, ya la nave estaba destrozada, pero eso sirvió de que había tablones y había mesas y había sillas y lo que pudieran, ¿sí? Y entonces el Julio, el centurión, les dice a sus soldados, aviéntense todos los que sepan nadar, ahí está la playa, todos vayan hacia allá y todos los que no sepan nadar, pues aviéntense y pésquense de un tablón y de de lo que puedan. Ya vemos ahí 3 revueltas dentro del mismo barco y todos sálvense quien pueda, ¿sí? Y así sucedió que todos, ¿cuántos? Todos llegaron salvos a tierra. Cuando Dios te lo promete, cuando Dios te lo dice, y ahí entendieron quién era el Dios del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, en medio de todas esas divisiones, en medio de todas esas traiciones, siempre, amigos, vamos a dar gracias a Dios. Y compartió el vino y el pan, la Eucaristía. No había vino, pero el pan, ¿sí? Y la comunión entre todos, porque era importante que todos se mantuvieran unidos. Yo no sé qué divisiones hay, pero aquí en nuestra nación, en nuestras casas, en nuestras familias, hay mucha división. ¿Por qué lo sé? Porque es la táctica del enemigo, siempre divide y vencerás. Nos han dividido como nación, nos han dividido como gente que o usamos cubreboca o no usamos, o somos los amarillos o los verdes o los azules o X, ¿sí? Siempre nos están dividiendo, es el enemigo que quiere dividirnos. Es tiempo de que nos sentemos y luego nos levantemos, nos pongamos de pie y digamos, amigos, vamos a tomar esta Eucaristía, esta comunión, porque Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros, como hermana, como hermano, como padre, como madre, como familia, como nación, como grupo, como hermanos en Cristo. Y es tiempo de que tomemos juntos la comunión y estemos en un mismo espíritu, porque estamos en un mismo barco. Y para que lleguemos a puerto, vamos a llegar todos si nos mantenemos unidos.
Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres maravilloso, soberano y poderoso, porque te manifiestas en nuestras vidas a cada momento. Abre nuestros ojos, Señor, porque lo único que hacía el apóstol Pablo cada vez que abría la boca era dar testimonio de lo que Dios le había dicho, de lo que Dios le había asignado, de lo que Dios había hecho y haría por él y por todos los que estuvieran con él. Así, Señor, que cada vez que se abra nuestra boca sea para alabarte, para bendecirte y para hacer comunión con todos los que estamos aquí. Te damos gracias, Señor, porque tú no quieres, y tu palabra lo dice, que ni uno se pierda. Y así como le dijiste al apóstol Pablo, ni uno se perderá, así nos dices a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.